Ante el avance de una nueva amenaza infecciosa como es el estreptococo tipo A, que habría confirmado 16 niños fallecidos en Reino Unido y 2 niños fallecidos en España, ¿cuáles serían los principales síntomas a tomar en cuenta en relación a esta infección bacteriana? En una reciente publicación de este 10 de diciembre 2022, científicos darían a conocer los síntomas importantes a tomar en cuenta con respecto a la infección por el Streptococcus pyogenes, conocido como el estreptococo del grupo A. En este video compartiremos los hallazgos de esta publicación y sobre todo daremos recomendaciones importantes a tomar en cuenta. ¡Acompáñenme! Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 10 de diciembre 2022 en donde un grupo de científicos hablarían sobre la enfermedad bacteriana que estaría avanzando en Europa y que lamentablemente estaría complicando la salud de los niños, dado que COVID-19, sincitial respiratorio y la influenza, hoy en día se le sumaría la bacteria conocida como el Streptococcus pyogenes o Streptococo A. En este video compartiremos los principales síntomas de esta enfermedad. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal en Telegram, donde estaremos compartiendo enlaces, documentos y sobre todo investigaciones en relación a los temas de salud. Bueno, un punto importante a tomar en cuenta es que para finales de noviembre y sobre todo mediados de diciembre, el mundo en región Europa estaría enfrentando un nuevo riesgo infeccioso: el avance de la enfermedad conocida como el estreptococo grupo A o Streptococcus pyogenes, que lamentablemente en Reino Unido habría causado la muerte de 16 niños y en España ya se habría registrado 2 muertes. ¿Cuáles son los principales síntomas a tomar en cuenta en relación a esta enfermedad? En una reciente publicación de este 10 de diciembre de 2022, los científicos darían información importante a tomar en cuenta. Según la publicación, se habría mencionado qué es el Streptococo A, cuáles son los síntomas y cómo se contagia la bacteria que estaría provocando hoy en día la muerte a 2 niños en Madrid. La Comunidad de Madrid habría notificado por lo menos 2 personas, 2 niños fallecidos y 14 hospitalizados por esta causa. Es muy importante entender que el Ministerio de Sanidad habría asegurado que se encuentra en una vigilancia activa ante los posibles nuevos casos de la enfermedad invasiva por el Streptococo A, tras la muerte de 2 menores y 14 hospitalizados por esta causa en Madrid. El pasado 2 de diciembre se habría notificado por parte de Reino Unido el aumento de las infecciones por el Streptococcus pyogenes en menores. Si bien España, como así lo ha recordado el departamento que dirige Carolina Darias, esta patología no es de declaración obligatoria. No obstante, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Pública, estaría en contacto con las comunidades y ciudades autónomas para recabar información de los posibles casos detectados en las últimas semanas. Desde el pasado día 19 de octubre hasta la fecha se habrían detectado 16 casos de Streptococo A en la Comunidad de Madrid, en menores entre las edades comprendidas de los 1 a los 12 años, según habrían indicado las autoridades sanitarias. ¿Qué es el Streptococo grupo A? El Streptococo grupo A es una bacteria que causaría un problema respiratorio importante a tomar en cuenta. Es el agente infeccioso asociado a la faringitis, a la amigdalitis, a la escarlatina e incluso a infecciones graves como la fasciitis necrotizante o el shock séptico. Los síntomas más frecuentes de esta enfermedad bacteriana serían dolor de garganta y dolor al pasar los alimentos, lo que se conoce como disfagia, la fiebre, el enrojecimiento de las amígdalas, la inflamación de las amígdalas y los ganglios del cuello y pequeñas manchas blancas con pus o con sutiles puntos rojos en el paladar.
¿Cómo diferenciar la infección por la bacteria estreptococo de una infección viral? Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades CDC, la causa más común de los dolores de garganta serían los virus, por lo que a veces resulta confuso saber si estamos ante una enfermedad por estreptococo o por un virus. Los 3 síntomas clave que permiten diferenciar serían tos, moqueo y ronquera. Si tenemos cualquiera de estos, es lo más probable que se trate de un virus más que de una bacteria. Es decir, los 3 síntomas a mencionar, que serían tos, el moqueo y la ronquera, serían los síntomas que se dan más frecuentemente en infecciones virales que en infecciones bacterianas. A veces los afectados por estreptococo pueden tener escarlatina, un sarpullido de tono escarlata cuyos síntomas más frecuentes serían fiebre, dolor de garganta, enrojecimiento de piel a nivel de cuello, axilas e ingles, sarpullidos y lengua de fresa, nombre que se utilizaría dadas las características que presentaría la lengua. Según el Departamento de Salud de Nueva York, estas bacterias se contagian por contacto directo con las secreciones nasales o de garganta de personas infectadas, también por contacto de lesiones cutáneas. El riesgo de contagio es mayor cuando la persona está enferma, mientras que los asintomáticos tendrán menos riesgo de contagiar. El manejo se da con el uso de antibióticos. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Los científicos alertan sobre el avance de esta bacteria conocida como el Streptococcus pyogenes o Streptococcus grupo A, que estaría afectando sobre todo a niños entre los 1 y 12 años y que es muy importante que puede causar diferentes cuadros clínicos, desde la faringitis, amigdalitis, otitis, hasta lo que sería la escarlatina, la fasciitis necrotizante o incluso el shock séptico. Para diferenciar de una infección bacteriana de una infección viral, los síntomas importantes a considerar sobre todo estarían en la ronquera, en la mucosidad o el moqueo, y un punto importante en relación a la ronquera, es decir, tos, moqueo y ronquera serían 3 síntomas importantes que se dan en infecciones virales a diferencia de las infecciones bacterianas. El tener conocimiento de que este cuadro infeccioso por bacterias estaría presente es muy importante para que nosotros podamos hacer las diferencias ante el avance de las infecciones virales que hoy día estaría causando por COVID-19 una nueva ola de contagios. La infección por el Streptococcus pyogenes es un cuadro clínico importante a tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente información de este 10 de diciembre de 2022 en donde científicos alertarían cuáles serían los principales síntomas asociados al avance de la infección por la bacteria Streptococcus del grupo A o Streptococcus pyogenes. En una publicación dada este 3 de diciembre de 2022, los científicos alertarían que la bacteria habría causado más de 14 infecciones en niños en Madrid y sobre todo 2 fallecidos. En Reino Unido, el número de fallecidos habría elevado al número de 16. Es muy importante que el Streptococcus pyogenes es una bacteria que podría causar faringitis, amigdalitis, fasciitis necrotizante, escarlatina o incluso shock séptico. Los síntomas principales serían dolor de garganta, fiebre, enrojecimiento de amígdalas, inflamación de amígdalas y ganglios linfáticos y lesiones a nivel de paladar o lengua. Dentro de los síntomas a diferenciar de una infección viral sería la tos, el moqueo y la ronquera, los cuales son más específicos de infecciones virales. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus.
Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.